Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo tan especial que vamos a tener y que tenemos con la presencia de Jonathan en medio nuestro. Señor, gracias por lo que tú has hecho de él, un don para tu iglesia, y queremos que tú lo uses en la palabra tuya, Señor, para que nosotros salgamos llenos de ti. Que este día, Señor, sea especial, tanto ahora como en la tarde con los chicos. Ayúdanos, Señor, a tener una mayor comprensión de ti, oh Dios, y que podamos acudir al arrepentimiento y a la fe a través, Señor, de tu palabra. Glorifícate enormemente en este día. Abre nuestros corazones, allana nuestros corazones y que nosotros estemos listos para recibir esta palabra. Danos a Cristo. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un gozo estar aquí con ustedes esta mañana. Fue un poco emotivo escuchar al pastor porque ellos llegaron a nuestra iglesia en un momento muy crítico para nosotros como jóvenes. Los jóvenes que estábamos ahí en ese momento en la iglesia. No había un ministerio de jóvenes fuerte y aunque había cierto fervor, pero no estaba bien guiado y nos sentíamos honestamente descuidados. Así que en muchas formas yo estoy profundamente agradecido por la vida de su pastor, porque como él dice, ese fue el inicio y fue el fundamento para el servicio al Señor que yo hago ahora. Sin ese servicio en ese momento, cuando siendo tan joven, yo realmente no pudiese estar aquí. Así que yo quiero honrar al Señor por la vida de Esdras y Vianelis. Fue muy doloroso cuando ellos vinieron aquí a Punta Cana, pero fue parte del proceso de crecimiento. Teníamos que seguir, es lo que toca. Así que gracias Esdras y Vianelis por invertirse en nosotros. Pues yo soy la representación de una generación pequeña que incluye también a mi esposa y muchos otros jóvenes. Yo quiero, hermanos, que esta mañana consideremos el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 29. Vamos a meditar en ese solo versículo, Mateo capítulo 11, verso 29. Y el tema nació hace años en una reflexión que compartí con los jóvenes de la iglesia, jóvenes adultos me parece que eran, jóvenes adultos universitarios. En esa ocasión nosotros estábamos hablando del orgullo y la humildad espiritual. Yo no compartí lo que voy a compartir con ustedes esta mañana, pero a partir de ese momento en el que yo estaba compartiendo la palabra con los jóvenes de la iglesia, el Señor me quebrantó y desde entonces he estado reflexionando mucho sobre la humildad espiritual y ese es como el tema. Y entonces una definición de humildad espiritual es la característica esencial del verdadero creyente. Eso es lo que yo quiero que meditemos esta mañana. La humildad espiritual es la característica esencial del verdadero creyente. Si alguien tiene humildad espiritual, es un verdadero creyente. Si alguien duda de si es un verdadero creyente, fijémonos en la humildad espiritual. Y vamos a ver eso en detalle en la palabra. Y eso es lo que quiero que meditemos. Leamos Mateo capítulo 11, verso 29. El evangelista dice, tomen mi yugo. Yo tengo la nueva Biblia de las Américas, Reina Valera y LBLA dice, tomad mi yugo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Ese es un texto que no podemos leerlo como rápido, hay que hacer las pausas. Jesús hace ese llamado, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. En muy pocas ocasiones Jesús da muchos mandatos, pero en muy poco Él dice, velo en mi carácter, míralo en mi vida.
Y aquí es esa ocasión donde él dice, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Yo he estado en discusiones con creyentes, en conversaciones, pensé en inglés, he estado en conversaciones con creyentes y hemos estado meditando sobre si la vida cristiana es difícil o no. Y quizás mientras yo hablo sobre esto, algunos de ustedes quizás han meditado en el asunto. ¿Es la vida cristiana complicada? ¿Es difícil? Hay tantas cosas que tenemos que considerar. Hay que vivir una vida santa, hay que apartarse del pecado. Y para complicar un poco la cosa, Jesús, por lo menos en los evangelios, encontramos al menos 50 mandatos de Jesús. 50. Debes nacer de nuevo, arrepiéntete, vengan a mí, cree en mí, ámame, escúchame, toma tu cruz y sígueme, ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y esos son 8, faltan 42. Así que casi todo el sermón podría ser los mandatos de Cristo. Y aquí es donde hemos estado meditando con estos hermanos. Es difícil la vida cristiana, porque casi como que mientras pensamos en esa característica esencial del creyente, la humildad espiritual, es como preguntarnos, ¿cómo se puede llegar a esa humildad espiritual cuando hay tantas cosas que Cristo espera de nosotros? John Piper escribió un libro que se llama Lo que Jesús demanda del mundo, que ahora le cambiaron el nombre, hay una nueva edición, pero es eso. Piper dice, yo me dediqué a estudiar los mandatos de Cristo en el Nuevo Testamento y al menos hay 50 y todos son demandantes, todos son fuertes. Entonces, ¿por qué Cristo habla de yugo? Tomen mi yugo. ¿Qué es un yugo? Yo estuve, de hecho tomé una foto, pero no voy a usar foto. Ayer estaba en Asua y vi unos animales con yugos en el cuello. Es herramienta de madera que utilizan con los bueyes. No sé si ustedes han visto algunos bueyes que lo usan para arar la tierra. Entonces el yugo mantiene al buey unido al otro, hasta 3 a veces, y los mantiene en el mismo curso, arando la tierra de manera consistente, casi perfecta. Uno ve esos campos y uno ve cómo ese yugo está ahí, cómo, la tierra está arada. Eso es el yugo, es el sometimiento a ese animal a través de esa herramienta para que no se salga de un lado al otro. Para entender por qué Jesús dice esta declaración, invita a sus oyentes, tomen mi yugo y aprendan de mí. Veamos Mateo 11:20, un poquito antes. Dice la palabra, entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Es el contexto. Y aquí viene uno de los ay de Cristo. Jesús reprende, no es poca cosa. Jesús reprende a estas ciudades porque ellos no están arrepintiéndose. Y Jesús dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. En otras palabras, Jesús se está lamentando porque en estas ciudades ellos están viendo a Jesús obrar, están viendo los milagros, posiblemente muertos, siendo levantados, enfermos, sanados, pero esta gente está tan esclavizada en el yugo del pecado. Ahora entendemos lo que implica el yugo. Esto es lo contrario a lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo, toma mi yugo, abandona ese otro yugo que te está sometiendo, que no te deja venir a mí. Aquí el contexto es salvación. El yugo del pecado no te deja venir a mí. Y Cristo se lamenta por el yugo del pecado en estas ciudades. ¿En qué están esclavizados Corazín y Betsaida? Capernaum, que es toda la región. Jesús menciona estas 2 ciudades, pero hay más ciudades, toda una región. Son esclavos, yo meditaba, del mundo, de casas, de familias, de dinero, de sexo, de ropa, de carrera, de logros, de estatus, de comida, de amigos, e ignoran al único que puede proveerles descansos de esos ídolos.
Intencionalmente yo menciono eso, hermanos, porque la realidad de Corazín es la tuya y la mía. Es la realidad del hombre sin Cristo. Está en el yugo del pecado, entretenido, subyugado a estas cosas que no proveen paz, no proveen descanso, no dan gozo, te mantienen sometido y triste. El yugo, yo digo, es cualquier cosa que te somete a su autoridad, te hace su esclavo y te hace esclavo para que cumpla sus propósitos. Somete tu voluntad, somete tus deseos, tus afectos, tus pasiones. Y como la Biblia interpreta la Biblia, miren lo que dice Juan 8:34. Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado vive bajo el yugo, el sometimiento del pecado. Segunda de Pedro 2:19, prometen libertad, pero ellos mismos, los ídolos, son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Esa es la definición de yugo. Si tú estás sometido bajo algo, ese es tu amo, ese es tu Dios, es quien tiene control sobre ti. Así que claramente la Biblia nos dice, el yugo es cualquier cosa que te hace su esclavo. Y aunque Jesús está haciendo una declaración de juicio a estas ciudades, yo creo que Jesús lo está haciendo a través también del lamento. Y él presenta una cualidad de su corazón. Y eso es lo que me dice de que Jesús lo hace con dolor. No con gozo en la destrucción de los malos, pero con dolor. Y ahí él dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. De corazón quiere decir, es la esencia de Cristo. Eso es lo que quiere decir. No es que Cristo tiene humildad, es que Cristo es la humildad. El corazón en la Biblia es el centro de quién tú eres, no es tu cerebro. La gente confunde el cerebro con la mente, son dos cosas diferentes. El cerebro es el órgano, la mente es donde está tu alma, todo lo que te controla y lo que va a ser condenado o va a recibir descanso, perdón, en la eternidad. Cristo es manso y humilde en su esencia. Lo contrario a la mansedumbre y humildad de Cristo es el orgullo. El orgullo de los hombres esclavizados por el pecado. No nos desconectemos de Corazín y de Betsaida porque son solo representantes del corazón humano. Es como que Corazín y Betsaida representan a toda la humanidad. Nosotros, los que creemos en Cristo, estábamos en esa misma condición, sometidos al yugo del pecado, ya no. Pero si alguien está aquí esta mañana y no ha puesto su confianza en Cristo, esto es lo que la palabra dice. Tú estás bajo el yugo del pecado, estás bajo el sometimiento del pecado, el pecado te controla. Así que yo quiero que veamos cómo se ve el yugo del pecado en el problema más complejo que yo creo que tenemos los seres humanos, que es el hijo del pecado, se llama orgullo. De nuevo, en la Biblia, el corazón, cuando habla de que Cristo es un manso y humilde de corazón, es lo que Él es. Si Cristo es manso y humilde de corazón, nosotros somos arrogantes y orgullosos de corazón. Es lo contrario. Y esto es, hermanos, lo que yo creo que veamos. En Gálatas capítulo 4, versos 8 y 9 dice, por aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de lo que por naturaleza no son dioses. Y los traductores están evitando el conflicto de la dureza de la palabra, pero realmente siervos en el original es esclavo. Ustedes eran esclavos de lo que por naturaleza no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Eso es lo que Pablo está diciendo, porque quieres someterte de nuevo al yugo de lo que ya tú has sido libre. Es, hermanos, porque el yugo del pecado, en la forma del orgullo, el corazón humano, es muy sutil. Es el más antiguo de los vicios humanos. Así que veamos la manifestación de esto. Adán y Eva, meditamos hace más de una semana,
con los jóvenes sobre creación, caída, redención y nueva creación. Y hablamos de Adán y Eva. ¿Qué fue lo que provocó que Adán y Eva comieran del fruto? Meditamos con los jóvenes. Ellos dijeron que fue que la serpiente los engañó. Pero yo creo que el texto los desmiente. En Génesis 3:5 la Biblia dice que ellos querían ser como Dios. Eso fue lo que la serpiente le dijo. Es mentira. Si tú comes del árbol, tú vas a ser como Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que motivó a Adán y a Eva? Ser como Dios. Esa es la arrogancia y el orgullo. Yo no quiero someterme a Dios. Por eso es muy conveniente el ateísmo, porque lo que busca es eliminar de la ecuación un Dios que somete autoridad y pone reglas. Eso es lo que el hombre no quiere, reglas sobre él. Pero el orgullo es menos perceptible de lo que nosotros pensamos. Yo he tratado de reflexionar mucho, no lo suficiente, pero lo suficiente para entender el orgullo se manifiesta en diferentes maneras. Y cuando nosotros creemos que lo matamos, él está naciendo, brotando de otra manera en el corazón. Así que yo creo que veamos algunas, no todas, pero algunas maneras en las que el orgullo se manifiesta en nuestros corazones. Número 1, el orgullo confía en sus palabras más que en las escrituras. Mateo 26, 31, 35. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis o me van a abandonar esta noche, porque escrito está, heriré al pastor. Cristo está citando ahí a Zacarías 13:7, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Super Pedro. Verso 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dije, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aunque Jesús le hace una advertencia a Pedro de una profecía que se iba a cumplir, lo que le da mucha validez a las escrituras, si ustedes piensan, porque Zacarías profetiza cientos de años antes y se cumple, 400 aproximadamente años antes, y se cumple esa profecía exactamente como Zacarías lo dijo. Todas las otras profecías de las escrituras se han cumplido respecto de Cristo, pero Pedro es tan valiente que le dice mentiroso a Jesús, si ustedes reflexionan. Porque Jesús le dice, me van a traicionar, y Pedro, no, yo no te voy a traicionar, tú eres un mentiroso. Y esa es la valentía del corazón humano. Nosotros tenemos la capacidad de escuchar la palabra y no confiar en ella. Es como los padres que hablan a los hijos y aconsejan y los hijos no escuchan. Toman otro camino. Eso es para que ustedes sepan que nosotros hacemos lo mismo con el Señor. Él nos da consejo a través de su palabra, nosotros hacemos todo lo contrario. Y ojo, Pedro no es el único. Mateo cierra diciendo, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos pensaban lo mismo que Pedro pensaban. Cada vez que desobedecemos la palabra en cualquiera de sus mandamientos, somos como los discípulos orgullosos. Creemos que somos mejores de lo que la palabra dice que nosotros somos. Ese es el problema, hermanos. Nos vemos de manera distorsionada en el espejo de nuestro propio orgullo. Segunda manera como se manifiesta el orgullo en nuestros corazones. El orgullo quiere ser visto y reconocido, pero no le interesa la reputación de Cristo. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El problema del orgullo es que no le importa la causa de Cristo. Le importa su causa y su propósito. Por tanto, cuando algo le sale mal, cuando hay un conflicto en relaciones, y yo sé que eso no pasa entre creyentes, eso solamente con no creyentes. Entonces, cuando pasa con otra persona,
somos intolerantes al fracaso del otro, no el nuestro, del otro. El orgullo quiere que sean tolerantes con él no quiere ser tolerante con el otro. Le muestra los errores en la cara al otro, se los restriega, como decimos en el argot popular, solamente porque su reputación está en juego. Pero Cristo dice, sigue las pisadas del maestro, Pedro dice, sigue las pisadas del maestro. Cuando te maldigan, no responda, deja eso así. No entres en una discusión, déjalo pasar. Jonathan Edwards, un puritano que ministró en los Estados Unidos, en las primeras colonias, dice, comentando sobre el tema, dice, desde luego los hipócritas orgullosos pretenden ser humildes, pero generalmente no lo hacen muy bien. Su humildad consiste mayormente en decirle a otros lo muy humildes que son. Dicen cosas como, soy el menor de todos los santos, soy un pobre y vil criatura, mi corazón es peor que el diablo, etcétera. Lo dicen y sin embargo esperan que otros los tengan por santos sobresalientes. Si otra persona fuera a decir del hipócrita lo que es hipócrita dice de sí mismo, ¿cuánto se ofendería? A Dios le importa nuestro carácter formado en el calor del sufrimiento, no nuestra reputación. 3. El orgullo cree que la posición o el reconocimiento es sinónimo de carácter probado para una posición. Y yo estoy meditando aquí en 1 Samuel 15, Saúl ha sido desechado y aún desechado, él le dice a Samuel, mira, ora al Señor para que yo tenga buena reputación con los hombres. Pero Saúl, es decir, el Señor ya te desechó. Lo único que hay en la mente de este hombre es su reputación, su arrogancia, su orgullo. Y de nuevo, mi hermano, yo no lo mencioné al inicio, haz el esfuerzo de ver hacia tu corazón. Sería una tragedia si mientras meditamos en estas características tú piensas en alguien más, porque eres tú y soy yo. Somos nosotros, estos somos nosotros. La crisis económica del 2008, la crisis financiera del 2008, si usted lee las causas, hombres sin integridad en posiciones de gran envergadura, haciendo trámites financieros, especulando con deudas, destruyó cientos, sino miles y millones de vidas. Personas suicidándose, personas perdiendo sus casas, todo por hacerse rico. La actual crisis de la productora de aviones, Boeing, si ustedes han visto la noticia, parte de las investigaciones que se han hecho con estos aviones que sueltan puertas en el aire, una de las subsidiarias con la que ellos trabajan prueba si la puerta está bien cerrada con jabón de fregar. Todo para reducir costos y ganar más dinero. La posición y el reconocimiento no es sinónimo de carácter. Por eso a Cristo no le sorprendía a la gente en eminencia. Pero al orgullo le gusta eso. Y el orgullo reconoce a los que están ahí. Porque no importa el carácter, es la posición. 4. Al orgullo no le interesa cultivar su carácter, pero sí su conocimiento para alcanzar una mejor posición. En Mateo 20:20, más adelante, algunos de los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, maestro, si tú no puedes poner uno a la derecha y otro a la izquierda, y otro evangelio dice que la mamá se acercó a Jesús. Es decir, que aparentemente no era algo solamente de estos dos discípulos, era algo de la mamá de ellos también. Y yo estoy seguro que los demás discípulos probablemente estaban molestos porque ellos lo preguntaron primero. Pero todo el mundo quería estar uno a la derecha y otro a la izquierda de Cristo. Ese es el problema del orgullo, no ve el vacío existencial en el que está. Sí, lo menciono, hermano, porque normalmente nosotros tenemos la tendencia a pensar como, wow, mira, los otros discípulos, qué bien, no pensaron en eso. Quizás sí, quizás lo pensaron, porque así somos. Todo lo que hacemos para buscar nuestra propia gloria y no la de Dios es pecado. En esencia, ese es el pecado. Eso es lo que dice Romanos 1:21. Aunque conocían a Dios, no lo reconocieron ni le dieron gracias. Ese es el problema del hombre.
El hombre quiere gloria para él, no para Dios. 5, al orgullo le encanta ver el pecado en los demás, nunca tiene tiempo para ver su propio pecado. Santiago 1, 22 al 24. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Santiago, si predicara hoy, fuera un predicador muy impopular. 23, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, que te libera del yugo y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. ¿Me siguen, hermanos? Ese es el problema. 6, al orgullo le encanta tener el control de todo a su alrededor. Al orgullo le encanta tener el control de las variables. Y yo no estoy haciendo una apología en contra de la planificación, pero cuando planificamos, sin considerar a Dios, lo que sea que hacemos es címbalo que retiñe, es en vano. Si el Señor no va adelante, buena suerte. Es como el hombre rico que está planificando hacer crecer sus graneros y Cristo dice, me aterra esa declaración. Tonto. Esta misma noche vienen a buscar tu alma. ¿Y para quién va a ser todo lo que tú estás haciendo? 7, el orgullo cae en un patrón donde presume que puede vencer el pecado por sí solo. Zach Howard, un profesor de un seminario, dice, el orgullo nos engaña en la indiferencia y la apatía con respecto a los medios de la gracia de Dios. Asumimos que todo está bajo control, pasando por alto las sutilezas de la tentación del pecado y sobreestimando nuestra capacidad de luchar con nuestras propias fuerzas. Un clásico error. Yo puedo solo sin oración, yo puedo solo sin la palabra, yo puedo solo sin otros creyentes, yo puedo solo sin congregarme. 8, el orgullo es cobarde y tiene temor a ser criticado. Especialmente cuando tenemos que compartir la palabra con otros que no son creyentes. Nos da miedo a compartir la palabra. Y este es el problema, hermano. La mayor injusticia que se comete día a día contra Dios es, por supuesto, no reconocerle. La otra es que hablan mal de Dios a nuestro alrededor y en nosotros no despierta la misma pasión que cuando vemos a un niño, lo voy a poner drástico, muriendo en la calle de hambre. Hay esta imagen de un fotógrafo de un niño en el 2006 y un cuervo, el niño está prácticamente muriendo de inanición y hay un cuervo mirando al niño esperando que muera para comérselo. Seguro esa imagen despierta más pasión en los creyentes por atender esa necesidad que escuchar que el nombre de Dios está siendo vituperado y manchado y no reaccionamos. Ese es el problema, porque hay cobardía, no queremos que nos critiquen, queremos estar bien con el mundo, hay que entrar en la cultura, hay que alcanzar a las personas. Ese es el problema. Piper dice, habrá crítica en abundancia porque afirmemos verdades bíblicas que son impopulares. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. La vida empieza en la concepción. Incluso para muchos cristianos, tan hermosas como pensamos que son esas verdades, seremos criticados. Ese es el riesgo que consideramos que estamos llamados a correr. Y que el Señor haga lo que sea necesario para mantenernos humildes y nos haga siervos y no señores. 9. El orgullo se siente superior por sus estudios académicos, seculares y teológicos. Miren lo que dice Ezequiel 16:15 a ese problema. Ahí es donde está el asunto. Nosotros estudiamos lo que sea y nos sentimos la gran cosa. Y aquí una clase de autoestima bíblica. Pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. Eso es Israel. Ellos ven su hermosura y se creen la gran cosa. Sacan a Dios de la ecuación. Eso es lo que está pasando en el hemisferio norte. Estas naciones llegan a un gran desempeño económico, ya no necesitamos a Dios, estamos bien, sin Dios.
Y posiblemente nosotros vamos a seguir viendo este proceso de convulsión y destrucción post-cristiano. No sé, hermanos, si hasta aquí le hace sentido porque la Biblia dice que tenemos que morir. En Romanos 8:13. ¿Recuerdan ese texto? Pablo habla en Gálatas 5, 24 al 26 de que crucifiquemos la carne, de ejercitarnos como atletas, pero nos llama al mismo tiempo a desechar las obras de la carne. Todas estas características que yo he descrito del orgullo están integradas, son de nosotros, venimos con ella desde el nacimiento, nos mantienen bajo yugo y todas, pero todas destruyen la vida de los hombres. Ahora vamos a definir el carácter manso y humilde de Cristo, ¿les parece? La humildad espiritual como característica esencial del carácter de Cristo. Los creyentes tienen que tener humildad espiritual, pero vamos a verla en Cristo. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Aquí Cristo define con nitidez las cualidades de su carácter y nos invita a aprender de él. No es opcional que nosotros tengamos humildad espiritual, es que si no la tienes, tú no eres un creyente. Si yo no la tengo, no soy un creyente, no es que deberíamos tenerla. Si no la tenemos, hoy es un buen día para venir al Señor en arrepentimiento y fe. Hay dos tipos de humildad, hermanos. Hay una humildad legal y hay una humildad espiritual. La humildad legal es la que Satanás y los demonios tienen. Es reconocimiento. Es reconocer que Dios es santo y que Él ganó y que Él venció a regañadientes. Es nuestro hijo más pequeño, Jonathan Edward. Si les hace eso, perdónennos, estamos trabajando con un pecador, pero ya estamos viendo que no solo a otros niños, hasta adultos, si lo chocan, él le hace ¡oh! ¡Oh! Así como, eso es la humildad legal. Tú reconoces que no, él sabe que no le puede entrar a golpe a alguien, pero le gruñe como si fuera un perro. Es eso, es reconocimiento a la fuerza, humillación a la mala. La humildad espiritual es otra cosa. Yo escribí aquí el reconocimiento que tiene el verdadero creyente de su propio pecado y su incapacidad para buscar a Dios y agradarlo. Es eso la humildad espiritual. Ya, reconocer que no podemos con nuestra fuerza ni nuestra capacidad. Y de ahí, entonces, esa persona busca depender de Dios, glorificarlo por lo que ya Cristo hizo en la cruz, no por lo que Él puede hacer. No puede hacer nada. Lo que ya Dios hizo. Y en la Biblia tenemos mucho testimonio de estas características. Isaías 66, 1, 2 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. Nótense. Al profesional capaz, que domina, controla, al esposo déspota que destruye en su hogar y se hace lo que él dice, a la esposa que se subleva al liderazgo de su esposo, al hijo rebelde. No, dice, miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y ese tiembla no es de miedo y terror, es de reconocimiento de que no podemos hacer nada. Es Elías en la presencia del Señor, Isaías, en la presencia del Señor, diciendo, Señor, pasa carbón encendido en mis labios porque yo soy un hombre pecador. Son los dos hombres en el templo y el cobrador de impuestos que se da en el pecho y dice, ten piedad de mí, soy pecador. Ese es el tipo de carácter, eso es la humildad espiritual, eso es lo que Dios acepta. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Si tú crees que eres salvo, esto no es para ti. Si tú puedes con tus medios alcanzar salvación, buena suerte. En la eternidad tú vas a descubrir. Dios no quiere nada contigo.
Dios quiere a la gente que se siente derrotada, que se siente destruida, sin recursos. ¿Cómo se comporta la humildad considerando el carácter de Cristo? La humildad, esto es Cristo encarnado. Proverbios 31 a las esposas, que siempre las esposas se sienten como retadas con Proverbios 31. El autor de Proverbios personifica la sabiduría. No es una mujer, es la sabiduría. Deberíamos aspirar a esas características, pero eso no es una mujer real, es la sabiduría. Si leen Proverbios 8, él personifica a la sabiduría. Y la sabiduría habla y dice, yo estaba con él en el principio, Cristo, refiriéndose a Cristo, antes de la fundación del mundo, yo era su deleite. Ahora vamos a personificar la humildad, que es Cristo. La humildad asume la culpa y la consecuencia, aunque sabe que no fue su responsabilidad. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 7 al 11. Esto me ha impactado, este texto, porque yo nunca lo había leído en esta versión y no había comprendido completamente. Esto es la Nueva Traducción Viviente. Pablo dice, hay problemas entre creyentes en la iglesia. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes, dice Pablo. ¿Por qué no mejor aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Oye lo que está diciendo Pablo. Los creyentes llevan problemas de la iglesia a una corte legal y Pablo dice, ¿por qué tú no te dejas estafar? El verso 11, Pablo dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Se te olvidó. Asume la culpa. La razón por la que la humildad asume la culpa es porque reconoce lo que era y lo que ahora es. 2. La humildad puede perdonar porque tiene las expectativas correctas de las personas. Ustedes han escuchado a personas que dicen, yo no confío en nadie. Yo he oído cristianos decir eso. Yo no confío en nadie. Y yo perdono, pero no olvido. Ok, el orgullo dice esto. A mí me hicieron eso. A mí. Sí, claro. Es decir, en el mundo vamos a tener aflicciones. Confía. Cristo venció al mundo. Yo escuchaba a Keller antes de morir. Él estaba contando un testimonio de una hermana que tenía cáncer, estaba muriendo y Keller está, oh, mi hermana, wow, lo lamento. Y ella, no lo lamento, yo estoy bien, yo voy a estar con el Señor. Oh, mi hermana, pero que ese cáncer, usted se va a morir. No, el Señor me está esperando con los brazos abiertos, no. Mi hermana, pero usted está sufriendo. Cristo sufrió más que yo y Él está conmigo. ¿Cuál es el orgullo? Le gusta ser víctima. Yo me he esforzado para crear este testimonio impecable. Pero Pablo dijo que todo él lo consideraba basura. Judío de judío, ante los pies de los maestros de maestros, judío puro de pura cepa. Pero el orgullo no tiene tiempo para eso. La humildad, 3, reconoce a los demás como superiores cuando considera su pecado. Un poquito, déjenme citar a Edwards aquí. Él dice, el hombre verdaderamente humilde nunca siente que se ha batido lo suficiente delante de Dios. Siente que por más bajo que se agache, podría agacharse más. Siempre piensa que está por encima de lo que debería estar ante Dios. Mira su posición y luego mira hacia donde debería estar y ve que se encuentra muy lejos. A la distancia la llama orgullo. Es su orgullo lo que le parece grande, no su humildad. Hermanos, un tip. Si esta mañana tú entraste a la iglesia sintiéndote, wow, estoy más humilde esta semana. Ya, fallaste. Tiene orgullo de que te sientes humilde. Vuelve para atrás. 4. La humildad se separa de la jactancia y la autocompasión. Brevemente, ¿qué significa esto? La autocompasión es orgullo en aquellos que pierden algo.
recuerdan a Pedro, yo lo tengo acá en Mateo 10, 24, 31, Jesús dice, qué difícil, no como hay una broma ahora, qué difícil. Jesús dice, qué difícil es entrar al reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja. Y los discípulos están ahí. Y entonces Pedro, representándonos a todos, dice, pero maestro, en el verso 28, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es así que tienen que leerlo. No lo lean rápido. Pedro le está reclamando, ajá, yo dejé el negocio y está difícil entrar al reino de los cielos. Eso es orgullo en el que pierde. Yo dejé todo, yo merezco. Y Jesús le dice en el 29, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o hijos o tierras por causa de mí, por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, por supuesto, y en el siglo venidero la vida eterna. Y ahora la jactancia en aquellos que es orgullo en los que ganan, en los que logran cosas. La respuesta de la palabra en 1 Corintios 3, 21 al 23 es así que nadie se jacte en los hombres porque todo es de ustedes, ya sea Pablo, Apolos o Cefas o el mundo, la vida o la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es suyo y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué tú tienes que no se te haya dado? 5. La humildad espiritual no se enorgullece de su santidad. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Bueno, ya lo cité ese. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. ¿Ven por qué la mansedumbre y la humildad de Cristo trae descanso, hermanos? Nos descomplica la vida. La vida es muy complicada con el orgullo. Cristo nos hace un llamado alto, pero es un llamado que nos da descanso del peso, de todo peso y del pecado, de la culpa, de un amor distorsionado. Y yo pregunto, ¿es difícil la vida cristiana? No parece. Lo difícil es que nosotros seguimos deseando el yugo del pecado. Eso es lo difícil. No es seguir a Cristo, es que yo sigo abrazando a mis dioses. Somos como, creo que es Rebeca, que cuando salen de la casa, Raquel, gracias, que con Jacob, ¿verdad? Siempre me ha llamado la atención, ella va y busca a sus ídolos, y se lo lleva. Ese es el problema. Nosotros, eso es lo que Pablo dice, a libertad nos llamó, no libertad para pecar, libertad del pecado justamente, libertad de la atadura del pecado, del yugo del pecado. El problema es que cuando el carácter de Cristo se ve en ti, tú tienes la lucha con el pecado por tu deseo natural hacia el pecado y el mundo te odia, porque el mundo odia el carácter de Cristo. Eso es lo difícil, pero no es el yugo de Cristo. Este mundo no tolera la humildad de Cristo. 3. El verdadero cristiano se caracteriza por un balance y equilibrio de su amor y afectos hacia Dios y hacia el prójimo. Muy largo, lo voy a decir de nuevo. La característica de humildad espiritual en el creyente es un balance y equilibrio en sus afectos, en su amor, en sus emociones hacia Dios y hacia otros creyentes. La vida de Cristo es una vida interior balanceada, en perfecto equilibrio, proporción y control, pero una vida de profundo sentimiento. Jesús tenía compasión de la gente, levanta muertos, sana enfermos, llora, se sacrifica por otros, da su vida. Es esa la vida de Cristo. Pablo habla de esa vida balanceada de Cristo en forma de un fruto. ¿Recuerdan el fruto del Espíritu? Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es eso, esa es la vida equilibrada de Cristo, esa es la humildad espiritual. Por eso Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, nuestra meta, a quien perseguimos, no a los hombres. Lo contrario son las obras de la carne. ¿Por qué confundimos que vivir bajo el yugo ligero de Cristo es difícil
cuando el problema es que estamos viviendo bajo el yugo del pecado. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué los creyentes creen que la vida cristiana es difícil? Bueno, yo dije, el yugo del pecado es lo que hace la vida cristiana difícil. No Cristo, es que yo quiero seguir a mis ídolos. Pero yo creo que también hay otra razón. Y es que nosotros no somos intencionales en ver la manera en la que el fruto del Espíritu crece en nosotros. Y nosotros confundimos fruto del Espíritu con fortaleza natural de nuestro temperamento. Por nuestra química cerebral, por nuestra personalidad, nosotros tenemos habilidades naturales que confundimos con el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Un niño dibujando envió una carta a un patrocinador, a un padrino en el ministerio donde yo trabajo, y él dibujó un árbol y puso amor, gozo, paz, mándame cuarto, bondad, porque no pueden pedir. Entonces él fue muy estratégico y en uno de los frutos del árbol puso otro fruto. Ese es el problema. Como ese niño, nosotros confundimos el amor, la bondad con otro fruto que no es el fruto del Espíritu. Y yo quiero que nosotros veamos eso. A causa del temperamento, algunas personas son afables y diplomáticas. Y eso normalmente lo confundimos con humildad y mansedumbre. Pero la señal de que eso no se debe a la obra del Espíritu Santo es que tales personas, por lo general, no son atrevidas y valientes. No son fieles. Eso significa que esta clase de humildad no es la verdadera humildad espiritual. Es dulzura emocional. Son gente dulce por naturaleza, pero eso no es el fruto del Espíritu. Algunas personas son dadivosas, empáticas y muy dulces. Esas personas muestran gran amor por Dios y confundimos eso con amor. Muestran gran fervor espiritual en la adoración pública, levantan las manos, cierran los ojos, cantan las canciones, pero al mismo tiempo esta gente son contenciosos, chismosos, vengativos y crean difamaciones. Pero no pasa en esta iglesia. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, está desequilibrado. ¿Eso es lo que dice 1 Juan 4:20? No, es un mentiroso. Ese es el problema. Nosotros confundimos carácter con habilidades naturales de nuestra personalidad con fruto del Espíritu. 3. Hay personas que por el contrario muestran un servicio sacrificial y amabilidad hacia el prójimo, pero no aman a Dios. Hay personas que en desacuerdo muestran templanza con las personas que aman y admiran. Si tenemos un desacuerdo y tú y yo somos amiguis, como dicen en la familia, todo bien, pero actúan con impulsividad con las personas que no le caen bien. Algunas personas parecen felices y llenas de vida, entonces confundimos eso con gozo. Gente muy contenta siempre, se relacionan fácilmente con gente nueva, pero son poco confiables. No puede confiar en ellos. Y no conservan amistades, no son gente fieles. Hay personas que muestran gran preocupación por las necesidades físicas del prójimo, pero no les preocupa sus almas. Otros creyentes muestran gran preocupación por los pecados del prójimo y confundimos eso con benignidad, pero nunca detecta o atiende primero su pecado propio. Pura hipocresía. El cristiano se preocupa y dedica primero de su pecado y luego se preocupa por ayudar en mansedumbre, en gracia, a su hermano. Al mismo tiempo, otros muestran amor por las almas de los perdidos, pero ignoran sus necesidades físicas. Una persona que evita confrontar a otro usualmente se ve como pacificadora, una persona paciente, cuando en realidad su falta de valor al confrontar el pecado o cualquier otra cosa es cobardía. Otros muestran gran valor al confrontar a otros. Eso sí, confrontan. Y uno dice, bueno, son hermanos que tratan de buscar la paz, pero el fin último es su gloria, que lo reconozcan, que lo vean. Yo hice esto, orgullo. Su confrontación usualmente viene con palabras hirientes y desmoralizantes. No es construir, es destruir lo que buscan. Una persona perfeccionista usualmente será vista como alguien que busca la excelencia. Una persona fiel, responsable, pero no tolera los errores de los demás.
Una persona que siempre hace todo y procura hacerlo bien podría verse como alguien que exhibe gran rendimiento, tiene dominio propio, pero en el fondo solo quiere tener el control y no confía en los demás. Otros dicen que prefieren no invitar a otros en sus necesidades o dificultades o proyectos para no cargarles. ¡Wow! ¡Qué bondadoso! Cuando la realidad es que no confían en la capacidad de los demás. Nadie lo puede hacer mejor que él o ella. Una persona que gestiona bien su tiempo usualmente es vista como alguien organizado y enfocado, dominio propio, pero no tiene tiempo para Dios. Hace todo el día, una buena agenda, pero no ora, no hay tiempo de oración. Una persona alegre y siempre sonriente se confunde con alguien que tiene mucho gozo, pero cuando el sufrimiento le toca la puerta, se fue el gozo. Otros muestran de nuevo gran fervor al contender con conocimiento bíblico y entusiasmo con otros creyentes, pero son débiles y cobardes a hacer lo mismo con sus vecinos que están al borde de una eternidad sin Cristo. Estos son ejemplos, hermanos, de temperamentos que por naturaleza nosotros confundimos con el fruto. ¿Qué podemos hacer? Permite que el Espíritu Santo controle tu vida. Eso es el yugo. Deja que el Espíritu Santo te domine. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Nos regenera, nos convence de pecado, nos otorga dones, testifica a nuestros corazones que somos hijos de Dios, nos guía, hace que produzcamos fruto, nos concede vida y nos vivifica, nos permite vencer al pecado. Si tú eres creyente, tú no solo naciste de nuevo, tú tienes al Espíritu Santo. Jesús en Mateo 28 no está diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no es un hippie dando palabras de motivación. Lo que Jesús está diciendo es, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, persecución, sufrimiento, hambre, necesidad. Ustedes tienen que hacer una misión de hacer discípulos. Eso es difícil porque nosotros no podemos convertir a la gente. Confía. Yo voy a estar contigo hasta el fin. Yo gané ya. Es decir, la película, hermanos, yo sé el final de la película. Yo no sé si ustedes la saben, pero nosotros ganamos al final. El yugo de Cristo no es yugo. Gracias, alguien aplaudió. El yugo de Cristo no es yugo, porque es como que te estás ahogando y alguien te lanza un salvavidas y te salva. Eso no es un yugo. Eso es liberarte. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Gálatas 4, 6, 7. Porque ustedes son hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo o esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Tú eres ahora hijo de Dios. Dios todos los días está pensando en nuestro bien. Si tú eres salvo, tú has sido libertado del yugo del pecado. Tú tienes ahora un espíritu de adopción y ese espíritu clama por ti. ¿Cómo puedo ser manso y humilde, Pablo? Gálatas 5, 24 al 26. Los que son de Cristo Jesús crucifican la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Hermano, hermana, invierte tiempo en la palabra. Ese es el problema. Tú no vas a crecer si no pasas tiempo en la palabra. Hablábamos con los jóvenes. Ok, ¿cómo yo puedo crecer en mi amor por Dios? ¿Cómo tú te enamoras? Yo preguntaba. Gracias a Dios, todos dijeron, no tenemos novia. Yo, gloria a Dios. Qué mal ejemplo puse. Qué mala pregunta. Ok, habían esposos ahí. Y entonces yo le pregunté a los esposos cómo se enamoraron. Y ellos dijeron, pasando tiempo. No vas a amar al Señor si tú no pasas tiempo con Él. Hermanos, pasar tiempo reflexionando en este sermón, en esta palabra, ¿qué hizo? Me hizo amar más al Señor. Yo estoy viendo mi orgullo, estoy viendo la humildad de Cristo y ahora yo no estoy sin recursos. La palabra me está diciendo, tú tienes el Espíritu Santo, Jonathan. Tú puedes porque yo estoy contigo. Ahí es que Pablo dice, no es todo lo puedo en Cristo para comprar un carro. No es todo lo puedo en Cristo para lograr la carrera. Todo lo puedo en Cristo en mi lucha contra el pecado, en mi mortificación a la carne, en mi lucha con las tentaciones. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ese es el contexto. Y sí, el Señor quiere bendecirnos y todo eso, pero Él está más preocupado por tu vida eterna que por un carro o una casa.
Ese es el problema, hermanos. Nosotros cambiamos un deseo pecaminoso por nada. Tú necesitas cambiar un deseo pecaminoso por un deseo piadoso. Amor a Dios. Amar a Dios. Efesios 5, 18 al 21. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. Eso fue fue un salmo que leyó la hermana esta mañana. Bueno, pues parece, en Colosenses, Pablo está diciendo lo mismo aquí. Sé lleno del Espíritu, hablando con vosotros, ¿con qué? Con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Nótense, a mí me encanta la dimensión emocional de Gálatas que leímos, porque te habla en negativo. Si vivimos en el Espíritu, no haga esto, no vanagloria, no se provoquen, no envidien. Pero Efesios habla en términos positivos. ¿Qué tú debes hacer? No haga eso y ya. No, haz esto. Habla con tus hermanos con cantos, con himnos. Medita en la palabra. Sométanse unos a otros, a la autoridad de uno del otro. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Ven la respuesta bíblica a los problemas interpersonales? Esa es la clave, hermano. Necesitamos más del Espíritu en nosotros. Yo decía, más práctico para cerrar. ¿Cómo yo puedo ser lleno del Espíritu? Sométete a la palabra de Dios, considérate muerto al pecado y obedece el señorío de Cristo. Yo creo que puse esos textos, pero esa es la clave. Hermanos, nosotros necesitamos la nitidez del carácter de Cristo. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Déjenme leerle el diario de un soldado, de un teniente coronel, que cuando pierden la guerra a Alemania, Hitler se da un tiro, los contrarios ganan, ellos entran a un campo de concentración en Alemania que se llama Bergen-Belsen. Y este teniente coronel, Mersin Willett, escribió en su diario lo que él vio. Y yo quiero leerles lo que él vio. De hecho, muy, muy triste. Él dice: no me es posible proporcionar una descripción adecuada del campo de horror en el que mis hombres y yo tuvimos que pasar el siguiente mes en nuestra vida. Él está escribiendo. Ellos llegan a este campo de concentración y él dice, no sé cómo describir lo que vivimos. Él dice, se trataba de un páramo estéril, completamente pelado. Por todos lados habían cadáveres, algunos apilados en grandes montones, otros yacían solitarios o de a pares, según como habían caído. Nos llevó algo de tiempo acostumbrarnos a ver que hombres y mujeres y niños se desplomaban cuando pasábamos a su lado. Era sabido que se morían 500 por día y que durante semanas seguirían muriendo 500 por día antes de que produjera el menos efecto alguna de las cosas que hacíamos a favor de ellos. Sin embargo, no resultaba fácil observar que un niño moría ahogado por difteria, sabiendo que una traqueotomía, es decir, un hoyo acá, y el cuidado de una enfermera podrían salvarlo. Vimos mujeres asfixiadas en su propio vómito, dado que estaban demasiado débiles como para voltearse y botar el vómito. Imagínense eso. Hombres que comían gusanos mientras sostenían el medio pan que tenían en una mano, simplemente porque no tenían que comer. Comían gusanos para seguir vivos y prácticamente ya no diferenciaban entre el pan y el gusano. Pilas de cadáveres desnudos y obscenos en los que se apoyaba una mujer demasiado debilitada como para mantenerse erguida, mientras cocinaba sobre un fuego al aire libre la comida que le habíamos dado. Hombres y mujeres que se ponían en cuclillas en cualquier lugar al aire libre y hacían sus necesidades, en un tanque para la disentería en el que flotaban los restos de un niño. Sucedió poco después del arribo de la Cruz Roja de Gran Bretaña, aunque es posible que no tenga conexión alguna con ello, que llegó una gran partida de lápiz labial. Es decir, él está describiendo este drama horrendo y lo que le envía la Cruz Roja son lápiz labiales.
Óigase eso. Y él dice, no era para nada lo que queríamos, dado que clamábamos por cientos y miles de otras cosas. Y no tengo idea de quién fue el que pidió lápices de labio. ¿A quién se le ocurrió eso? Desearía mucho poder descubrir quién lo hizo. Y miren lo que él dice. Fue una acción genial, de una brillantez insuscitada. Creo que nada pudo haber hecho más por esas internas, por esas mujeres, que el lápiz labial. Las mujeres yacían en camas que no tenían sábanas, no contaban con camisones, con ropa, pero tenían los labios pintados de rojo escarlata. Se las veía deambular por el lugar sin otra cosa que una frazada sobre sus hombros, pero con los labios pintados de rojo escarlata. Vi a una mujer muerta sobre una mesa de autopsia, y en un puño, aferrada a su mano, estaba un pedazo de lápiz labial. Por fin, alguien había hecho algo para volver a convertirlas en individuos. Volvían a ser alguien y no un mero número tatuado en el brazo. Finalmente, podían interesarse en su apariencia. Ese lápiz de labio comenzó a devolverle su humanidad. Eso, hermanos, es una muestra grotesca del yugo del pecado. Eso no es lo peor. El pecado, hermanos, nos deshumaniza. Eso es lo que el pecado hace. Nos roba la imagen de Cristo. El mundo como nosotros lo conocemos, hermanos, no es natural. No es natural. Estamos acostumbrados a ver como natural un mundo lleno de odio, de destrucción, de abuso de poder, de abuso de los débiles, donde reina la enfermedad. Estamos acostumbrados a la muerte, a que la gente se muere, a las divisiones, a los pleitos y a todo este caos. Pero todo eso es una distorsión de lo natural, lo que era perfecto y fue arruinado. El teólogo Jürgen Moltmann, un alemán, dice: cuando Jesús expulsa demonios y cura a los enfermos, está expulsando de la creación a los poderes de destrucción. No son naturales. No eran el plan original de Dios en el Edén. Es antinatural. Él dice: así como sanando y restaurando a los seres creados que sufren, el señorío de Dios, demostrado en la sanidad de los enfermos, restaura la salud de la creación. Estos no son milagros sobrenaturales en un mundo natural. Son la única cosa verdaderamente natural en un mundo antinatural, demonizado y herido. Eso es lo que el pecado, hermano, nos ha hecho. Nos ha metido en un yugo tan horrible que nos ha deshumanizado. Y Cristo te dice hoy: sé como yo. Únete a mí en mi misión de devolver humanidad a los hombres. Asume mi tristeza por lo que se pierden. No asumas el yugo que ya te quité. Si estás cansado de lograr salvación por tu cuenta, si hay alguien aquí que no conoce de Jesús y tú estás realmente cansado, Cristo te dice: ven a mí, yo te voy a dar descanso, paz. Si estás cansado o cansada por la culpa de tus pecados pasados, ven a Cristo. Cristo no se avergüenza de los pecadores sucios y derrotados, los que están cargados, los que están cansados. Cristo es amigo de pecadores. Trae tus cargas, tu pecado, y Cristo te dará descanso, porque Él entiende tu debilidad. Él entiende tu sufrimiento. No tenemos un sumo sacerdote que no entiende nuestra lucha. Si te crees fuerte, entonces, si no te crees fuerte, entonces hallarás descanso en Cristo. Juan Bunyan, comentando Juan 6:37, con esto termino. Él dice, Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo le echaré afuera. Y Juan Bunyan escribe y dice: Señor, pero soy un gran pecador. De ninguna manera te echaré fuera, dice Cristo. Pero soy un viejo pecador. De ninguna manera te echaré fuera, dice Cristo. Pero soy un pecador de corazón duro. De ninguna manera te echaré fuera. Pero soy un pecador reticente, vuelvo a lo mismo cada vez. De ninguna manera te echaré fuera. Pero le he servido a Satanás toda mi vida. De ninguna manera te echaré fuera. Pero he pecado contra la luz. De ninguna manera te echaré fuera. Pero he pecado contra la misericordia. De ninguna manera te echaré fuera. Pero no tengo nada que ofrecer. De ninguna manera te echaré fuera. No, espera, Señor. No lo entiendes. Realmente me he equivocado muchas veces. Y Él te responde: lo sé.
sabes la mayor parte, pero ciertamente no sabes lo que otros ven. Hay mucha perversidad dentro de mí. Lo sé todo, dice Cristo. Bueno, la cuestión es que no es solo mi pecado, es también mi pasado, también es mi presente. Y Cristo dice, entiendo. Pero no sé si puedo librarme tan pronto de esto. Estoy aquí para ayudar a gente que está cargada y cansada. La carga es pesada y se hace cada vez más pesada. Entonces déjame llevarla. Es demasiado para soportar, no para mí. No lo entienden, mis ofensas hacia otros son contra ellos. Entonces Cristo dice, pues yo soy el más adecuado para perdonarte. Pero descubrirás que mi maldad no es solamente hacia ellos, también es hacia ti. Te cansarás de mí. Y Cristo dice, al que viene a mí, no le echo fuera. Esa es la ironía del yugo de Cristo. Su yugo no es yugo, es liberación. Y su carga no es peso, es descanso. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Gracias, Señor, por tu palabra. Cuánto yo necesitaba esta palabra, Señor. Y es mi oración que también mis hermanos. Veo mi propio pecado, Señor. Y yo me siento como Juan Bunyan, meditando en Juan 6. Siento que tú no me vas a perdonar. Siento que mis faltas son mayores que tu gracia. Siento que mis faltas son muchas y que tu gracia no es suficiente. Siento que mi orgullo rebrota y rebrota y como una cebolla quito una capa y hay otra, y quito una capa y hay otra. Me siento agotado, Señor. Y yo sé que algunos esta mañana se sienten así, cansados de su pecado, cansados de su culpa, cansados de su incapacidad de autosalvarse o su incapacidad de hallar un favor que ya han recibido por medio de Cristo en la cruz. Señor, mira nuestra miseria y ayúdanos. Mira nuestra condición y ten misericordia de nosotros, porque somos pecadores. Gracias por Cristo, como Pablo cierra en Romanos 7. Gracias por Cristo, que aunque nos sentimos miserables, Cristo es la respuesta a nuestra miseria. Aprenden de mí, que yo soy manso y humilde. Gracias, Señor, porque esa mansedumbre y esa humildad se muestra en gracia, en perdón, en sacrificio por aquellos que se sienten derrotados. Hermano, toma un momento, hermana, y medita en esas áreas en tu vida en las que el orgullo sigue siendo prominente. Medita en eso que impide que la llenura del Espíritu sea constante en tu vida. Eso posiblemente es enemistad en tu familia, enemistad con otros hermanos, envidias, pleitos, amor por este mundo, vanagloria, orgullo, pasiones distorsionadas, lo que sea, raya lo que sea. Habla con el Señor. Ayúdanos, Señor. Si salimos de aquí, esto fue un buen sermón, muy interesante, nos impactó y no vemos nuestra condición, no sirvió de nada, como Santiago dice. Señor, ayúdanos a no salir de aquí iguales. Padre, forma el carácter de Cristo, el carácter humilde de Cristo en nosotros. Ayúdanos a ser como Él, que la gente nos conozca porque ven a Cristo en nosotros, porque Cristo se ve bien en nosotros, no porque la gente ve más de nosotros. Te presento los matrimonios, las familias, los padres, los esposos, las esposas, las madres, los abuelos, los niños, los jóvenes, los solteros.
cada grupo representado, Señor, en esta iglesia. Conforma tu imagen en ellos. Haz crecer, haz brotar tu humildad en ellos. Que en nosotros haya esa disposición de corazón de aprender de ti, que tú eres manso y humilde en tu esencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Si estás aquí y no conoces de Jesús, este es un buen momento para entregar tu vida a Cristo, para abandonar tus cargas. Así que ahí donde estás también, pídele al Señor que transforme tu vida. Y si quieres levantarte, ahí donde estás, no tienes que venir aquí adelante. Nosotros queremos orar por ti. Ven a Cristo. Si tu pecado, tu culpa te carga, te agota, este es un lugar seguro para venir a Cristo, para venir a sus brazos, para recibir a su Espíritu que va a morar contigo para siempre. Si Cristo hoy es más dulce para ti que el mundo, que tus deseos, que tus afanes, ponte de pie y permítenos orar por ti. Danos el gozo de celebrar contigo que quieres aprender a ser manso y humilde, o mansa y humilde. Señor, obra en nosotros, forma tu imagen en nosotros, ayúdanos. Esta invitación está abierta en la semana, durante el día, para ti. Señor, ayúdanos a los que somos creyentes a vivir radicalmente para ti, a poner este llamado a ser mansos y humildes como nuestro objetivo número uno. Aprender la nitidez de tu carácter. Ayúdanos, Señor. Tomen mi yugo y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Amén. Dios les bendiga, iglesia.